Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bingolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Y vamos a continuar con nuestros videos hablando acerca de esta situación actual. Amén. Amén. Y nos habíamos quedado en la parte donde habíamos explicado por qué un niño en el vientre de su madre es un ser humano y ya empieza la vida ahí desde el momento que fecundó. Vimos cómo la palabra habla acerca del embrión, vimos cómo habla el Señor acerca de la vida, inclusive antes de que uno nazca, es decir, desde que está en el vientre de la madre. Y creo que aquí ya no hay más dudas con respecto a este tema. Y ahora vamos a ver por qué pues matar también a esos abortos. Parte de la explicación es ver por qué esto es un asesinato, ¿ok? ¿Por qué es pecado abortar? El aborto es pecado porque, si usted me acompaña en Éxodos, es muy conocido este pasaje, en Éxodos capítulo 20, el versículo 13, Éxodos capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás, ¿ok? No matarás. Es lo que dice la palabra de Dios, es pecado, es un pecado, no matarás. Y tal vez usted no entienda claramente esta afirmación. ¿Por qué razón? Porque hay un sentido detrás de todo esto, y es que en otras versiones, es bueno leer a veces otras versiones, no siempre es bueno, pero para que tenga un panorama un poco más amplio cuando entienda algunas cosas. Y es que, si no me equivoco, la versión Nueva Traducción Viviente dice, no cometerás homicidio, ¿ok? Homicidio, no matarás. Se refiere a derramar sangre inocente. Este no matarás es derramar sangre inocente. Y esta palabra se confirma en Proverbios capítulo 6. Si usted lee Proverbios capítulo 6, versículo 17, dice... vamos a leer desde el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ok, la palabra de Dios, una vez más, está hablando de derramar sangre inocente, y que esto es pecado, atenta directamente contra nuestro Dios, atenta directamente con lo que Dios nos ha dicho. Si me acompañan para terminar este asunto, en Primera de Samuel capítulo 19, el versículo 5, cuando Saúl quería matar a David. Fíjense la sabiduría de David. David conocía muy bien las escrituras, y él lanza la escritura, él había hecho suya. Dice la palabra de Dios, pues él tomó, en el versículo 5, pues él tomó su vida en sus manos y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Perdón, me estoy confundiendo. Es Jonatán el que habló bien a favor de David. Pero fíjese bien cómo Jonatán, él está usando la palabra eficientemente y está argumentando que matar a David sería mancharse las manos con sangre inocente. Es una sangre que no tiene culpa. No tiene culpa, que lo está yendo a matar por matar. Está yendo a arrebatar la vida sin una razón. ¿Ok? Y hablo esto sin una razón porque la palabra dice que
el rey tiene la espada, o en este caso el Estado tendría la espada. Él tiene la facultad de ver y determinar la culpabilidad a través de la justicia. Por eso la Biblia dice, todo rey, todo gobernante es puesto a favor nuestro, es puesto por Dios, ¿no? A favor nuestro. Eso es lo que dice la palabra. Ahora va entendiendo qué es lo que ocurre. Y derramar sangre inocente es un pecado muy grande, ¿ok? Es un pecado terriblemente grande. Acá también va a comprender la diferencia entre la sangre culpable y la sangre inocente. ¿Por qué razón? Porque algunos no entienden por qué el Señor mandó a veces que matasen a cierto grupo de población o ciudades a través de filo de espada, y era porque no eran sangre inocente. Es más, cuando las personas cometían adulterio, se les llegaba a apedrear, y esa ley fue mandado, sí es cierto, a través de Moisés, pero fue mandado por el Señor, ¿ok? Porque era sangre culpable de adulterio, ¿ok? Y esto tal vez lo puedo explicar más adelante. Tal vez usted no comprenda, tal vez diga, qué duro estas cosas. Vamos a explicarlo poco a poco en otros temas más adelante, pero solamente quería dejar esto como una mención. Y en este aspecto, el matar a personas inocentes es pecado. ¿Cuánto más pecado puede ser matar a niños completamente inocentes? Entre los seres humanos, tal vez la sangre más inocente es la de los niños, aquellos que no han hecho nada, no han hecho ningún mal y se les arrebata la vida. Es cometer homicidio. ¿Qué dice la palabra? Por la sangre del hombre. ¿Se recuerda lo que hablamos? A imagen de Dios hecho el hombre. Por la sangre de tal hombre, por la muerte de tal hombre, la sangre de otro tendrá que pagar. ¿Se recuerda? Ya vamos comprendiendo el cuadro, ¿no es cierto? Si usted no lo ve, no se preocupe, aún vamos a seguir explicando. Así que abortar es un homicidio, es un asesinato. No importa estos grupos que estén viniendo a hablarles diferentes cosas, a venir y atarantarlos con sus dichos y sus costumbres y sus disque ciencias, porque eso tampoco no enseña la ciencia. Pues hay un buen grupo de científicos que no apoya el aborto, hay un buen grupo de personas que no son creyentes que tampoco apoyan el aborto. Son todas estas personas licenciosas, todas esas personas que son perversas, que continuamente quieren hacer el mal, que piensan estas cosas. No se deje contaminar por aquellas, pues van a pasar, son pasajeras. Lo ha demostrado el tiempo mismo en la humanidad, ha demostrado que estas cosas tienen un mal final, ¿ok? Tienen un mal final. Y ahora, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona mata? En este caso estoy centrándome en los niños, cuando una persona aborta. Hay algo que ocurre con la sangre de esos niños. No piense que esos niños no tienen voz. Tal vez usted piense, no, es que no saben hablar, no sienten, o sí sienten, tal vez no sepan todavía pronunciar palabra, pero sí sienten, ¿ok? Sí sienten y tienen algo que decir. Acompáñame en Génesis capítulo 4. Génesis 4, el versículo 10, cuando Caín mató a Abel, ¿ok? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos en Cristo, la voz de la sangre. La sangre del inocente tiene una voz clamando a Dios mismo desde la tierra. ¿Y qué clamará? ¿Qué creen ustedes que clama?
Le dirán: Señor, recógeme, estoy como un angelito en tu presencia. ¿Qué cree usted que clama? A ver, ¿qué cree usted que clama? Póngase a pensar, ¿qué cree usted que clama la sangre del inocente? ¿Qué cree que clama la sangre de estos niños? A ver, vamos a ver. Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 10. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta palabra en Apocalipsis está hablando acerca de las personas que fueron muertas en la tribulación a causa del Evangelio, los primeros mártires en sí de los creyentes en esta época. Pero cuando mueren, ellos claman a Jehová, a Dios Todopoderoso, que vengue su sangre de los moradores de la tierra. Eso también hace la sangre de los niños. No es que están pidiendo venganza, ¿cómo va a ser? Eso es malo. Fíjese lo que dice en el 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, les están diciendo que se va a vengar su sangre, pero que se esperen un tiempecito más. Señor santo y verdadero, juez de toda la tierra, ya empezamos a acomodar todas las enseñanzas en un bloque, todas las piezas en el rompecabezas. Y es que la sangre de esa cantidad de millones y millones de niños clama su justo juicio y su justa venganza. Lucas, capítulo 11, Jesús mismo habló de esto. Lucas, capítulo 11, el versículo 50 dice, voy a leer desde el 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Se demanda la sangre de estos millones y millones de niños, de estos millones y millones de inocentes, y también son los niños, por si acaso. Y para terminar, quiero que veamos esto, y está muy claro, en Deuteronomios, capítulo 19, el versículo 9 dice: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Hermanos en Cristo, miles, millones y millones de litros de sangre de tantos niños que no vieron la luz saliendo del vientre de su madre, que fueron abortados. Hay millones y millones de litros de sangre clamando justicia al Dios santo y verdadero. Son millones de litros de sangre que claman desde la tierra. No es un chiste, no es un juego, es algo completamente serio lo que está pasando.
Es realmente triste. ¿Usted ha visto cómo son los abortos? Tal vez si aquí me está escuchando algún profesional de la salud, sea enfermero, obstetra, médico, no sé qué otras más profesiones hay de la salud, pero saben cómo ocurren los abortos. Usted sabe cómo es. Si usted no lo sabe, es horrible. Es la peor cosa, es el peor martirio, es la peor forma de morir. ¿Por qué razón? Porque abren el vientre y descuartizan a este niño, descuartizan a esta criatura. ¿Saben que hay algunas ecografías donde se hace ver todavía estas cosas? Y se ve como cuando invaden su espacio porque los están queriendo matar, como el niño, el bebito ahí, con su poca formación, se arrincona en un espacio del vientre tratando de escapar. Porque él piensa que en ese vientre está seguro, porque él está en el lugar más supuestamente seguro, pero invaden su seguridad, invaden su paz, porque quieren ir en pos de él a matarlo. Millones y millones. ¿Ustedes creen que no tienen voz? ¿Ustedes creen que no alguien va a hacer justicia por ellos? ¿Que esto se va a quedar impune? Así las demás personas se arranquen los pelos y digan que no, esto es algo real. Por estas cosas usted debe de pensar. Tantos niños muriendo día a día, millones y litros. Ustedes saben que abortos hay en gran cantidad en todo el mundo, y ese es el problema que hoy en día la gran cantidad de naciones en el mundo está teniendo, llevando una ley que haga permisivo, que se dé, y que en otros países ya se ha dado, que sea legal el aborto. No, mis amigos, esto no va a quedar impune, esto no puede quedar así, esto tiene que ser juzgado y esto tiene que ser parado. Va a haber una justa retribución a causa de este gran pecado que ha cometido el hombre. Pastor, pero si es de una violación, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? No, mis amigos. Es un mundo que está tratando de legalizar y no está queriendo asumir la perversión de su vida. Claro, porque usted sabe que la palabra dice no fornicarás, ¿no? La mayoría de abortos no son por violaciones. La mayoría de abortos son por relaciones consentidas y niños no deseados. Esa es la gran mayoría de casos de abortos. De adolescentes que se embarazaron pues por estar en el colegio y que no quisieron que se enteren sus padres, que el enamorado les mandó, o el hombre casado que ahí estaba casado, ¿no?, para que no se le arruine su matrimonio, va y le da un dinero a la muchacha, o muchas veces hasta los obligan y van y abortan. Es terrible lo que está pasando, hermanos en Cristo. Es terrible. Las personas quieren eliminar esa parte. Los abortos son algo muy traumático. Los testimonios de las personas que han abortado son terribles. Y acá voy a poder mencionar algo que yo siempre me estuve preguntando, ¿por qué hay más mujeres en las iglesias que varones? Porque esto estadísticamente es cierto, ¿no? Si usted ve en su iglesia va a haber más mujeres, usualmente. Y la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Y me vino algo, y es que cuando la mujer está embarazada, tal vez no pueda ver a la criatura, pero siente a su hijo, a esa criatura, como un ser viviente sin verlo. Así como funciona la fe, sin ver para creer, creyendo sin ver. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tal vez sea por eso, porque las mujeres tal vez están más empáticas, más entrenadas a eso. Y algo tan bendito que Dios les ha dado, algunas personas con sus movimientos, por sus perversiones, por sus prácticas pecaminosas, y nada los va a borrar de ellos porque son pecadores. Por eso la palabra de Dios dice: no te juntes, no te metas con yugo desigual. Cuando uno ve a uno creyente y uno se quiere meter con ellos en una relación, tiene que verlo desde este punto de vista, desde el punto de vista que está Satanás detrás, con todo este tipo de ideas.
Pero pastor, no tiene este tipo de ideas. Sí, pero está expuesto a ese tipo de ideas, porque tiene un padre, y su padre es el diablo. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros los creyentes debemos de guardar todas estas cosas muy fuertemente. Átalas a tu corazón. No permitan que esta idea del mundo se filtre a las iglesias. No permitas que entre a tu vida, porque te destruirá. A ti como creyente te destruirá. No permitas. Tantas personas ahí. Hoy en día estamos viviendo los azotes de esa sangre inocente. ¿Quiénes son los que usualmente practican los abortos? En su mayoría, no siempre, son también los especialistas de salud, pues ellos conocen muy bien el funcionamiento del cuerpo humano. Hoy en día ellos son los que están más expuestos. No estoy diciendo que todos son así, por si acaso, no me malentiendan. Sé que gracias a Dios son la mayoría, pero hay muchos que se meten. Yo he hablado con muchas de estas personas, sí, con esto hablé con una persona que practicaba abortos, que se retiró porque era muy peligroso, dice. ¿Cuál era el peligro? Que las madres se podrían morir desangrando. Yo pensé por arrepentimiento. No, porque es un dinero muy fácil, dicen. Es facilísimo y te ganas un dinero al instante. Te puedes hacer la plata, me decían ellos. ¿Y cuántos de esas personas? Si usted es un médico de salud, un profesional de salud, ¿cuántos de ustedes conocen a ese tipo de personas que practican tales cosas? No crean que escaparán de la correcta retribución. No lo admire, no lo glorifique, porque es un asesino o asesina. Y también es la madre y también es el padre que impulsa esto, y también son los padres que también impulsan eso por vergüenza a la sociedad. También son ellos. Sí, tal vez ha sido un producto de una violación, pero no puede derramarse sangre inocente. Son seres vivientes que no tienen ningún tipo de culpa. Amén. Yo quiero que hagamos el día de hoy esta reflexión acerca de esta cantidad de niños abortados que hoy en día gozan de la presencia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, pero que claman justicia. Claro que sí, claman justicia. No permita usted que continúen estas cosas. Yo sé que el impío va siempre a pensar lo mismo, pero el cambio comienza en usted. Si usted empieza a tomar las cuentas, y acá le digo, no vote pues por el candidato, así sea, diga que es el más honesto, que es el más capaz. Si está en pro abortista, pro homosexualidad, todas estas cosas, no vote por él. No vote por él, elimínelo, táchelo. Elija a un candidato pro vida, pro libertad de credo también, ¿ok? No que dicen ellos que dicen libertad de credo, pero están detrás de él están congresistas homosexuales, congresistas pro abortos, ministros pro abortos. Claramente lo identifican. Dime con quién andas, no dice el dicho, y te diré quién eres. Amén. Amén. Vamos a continuar hablando en el siguiente video. Bueno, yo me despido. Que tengan un fabuloso día y recuerden que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén. Vemos que Dios es un juez justo, clemente, misericordioso, que retiene inclusive la destrucción que va a venir sobre una humanidad que lo está rechazando, para que vengan al arrepentimiento, de tal manera que no venga.